Hola a todos, hola comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y hola Quintana Roo. Es un gusto que nos puedan acompañar en esta ocasión. También es un gusto poder saludar a mi acompañante. El profesor José Alejandro Paredes Anguas, profesor de asignatura de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, del campus Cozumel, y va a ser un placer compartir con ustedes el análisis de la organización del territorio federal de Quintana Roo. Muy bien, permítame presentarme. Yo soy Vilma Portillo Campos, profesor investigador del campus Cozumel. Y bueno, en esta presentación, que es en referencia al 120 aniversario de la creación del Estado Federal de Quintana Roo, pues les vamos a hablar acerca de los antecedentes que motivaron, que propiciaron el decreto de creación del territorio. Esto es un evento significativo, ya que el propósito es fortalecer la identidad de pertenencia de los quintanarroenses. Siendo así que esta presentación se va a dividir en 4 partes. Pues primeramente vamos a hablar de la identidad basada en la cultura maya, la cual es un valor que se le da a los quintanarroenses con base en la herencia cultural que nuestros ancestros nos han legado. Como segundo punto vamos a hablar del periodo de la invasión española o la llamada conquista y los eventos que marcan este periodo de la historia. Asimismo, vamos a hablar en nuestro tercer punto de la guerra de castas y cómo se inicia este conflicto y los sucesos que dan pauta a la creación del territorio federal de Quintana Roo. Y vamos a cerrar esta presentación con el punto que es el fin de la guerra de castas y los eventos que marcan este periodo tan importante de la historia de nuestro estado de Quintana Roo. Muy bien, esta primera parte se trata de la identidad basada en nuestra cultura maya como un elemento que da valor a los quintanarroenses y a la organización del territorio de Quintana Roo. Adelante. Muchas gracias, maestra Vilma. Pues, a manera de preámbulo de esta primera parte, podemos señalar que la organización del territorio federal de Quintana Roo, que fue decretado por el presidente Porfirio Díaz en noviembre de 1902, tiene como antecedentes una secuencia de hechos derivados de las formas de vida de la cultura maya, los valores y creencias que se forman durante el periodo de conquista y que luego va a generar la guerra de castas, que va a durar un poco más de 50 años, la cual tuvo varias características, planteando desde esta zona muy lejana del centro del país reformas económicas y sociales. También considerado como un movimiento de libertad, un movimiento de rebelión campesina, como un proceso regional que tuvo lazos y conexiones a nivel nacional e internacional, en la que intervienen en algún momento países como Estados Unidos, Inglaterra y España. Todos estos hechos que se suscitaron antes de 1902 forman parte de los procesos de organización del territorio de Quintana Roo y de la fundación del Estado el 8 de octubre de 1974. Estos elementos le dan una identidad basada en un sincretismo cultural que quizás va a ser el eje para la determinación de su actividad económica, que reconoce y utiliza el patrimonio natural que está compuesto por una vasta riqueza de selva, cenotes y costas, que guardan en ellas una variedad de sorpresas que motivan a explorarlo y a observarlos. Por ejemplo, en el norte del estado tenemos selvas bajas, blancas arenas y aguas azul turquesa. Hacia el sur, con una densa selva repleta de cedros, caobas, chacté, entre otras maderas preciosas, y la gran oportunidad que brinda la zona con la riqueza nutritiva de las tierras para sembrar maíz, caña de azúcar, frutas y verduras, así como bellos paisajes, que le dan al territorio y hoy al estado de Quintana Roo identidad cultural y un patrimonio natural que da forma a la actividad económica principal, que es el turismo.
Muy bien, en referencia a ese tema, pues tenemos varios cultivos que son de calidad, de exportación, como la papaya maradol en la zona maya y así también la calidad de la miel que se exporta a varios continentes. Asimismo, podemos apreciar una gran cantidad de cenotes a lo largo y ancho de nuestra península, especialmente en nuestro estado. Podemos ver una referencia de esto en la Unión. El cenote cocodrilo dorado es muy importante legado de nuestros ancestros. Continuamos con nuestro tema 2, que es en alusión al periodo de la invasión o la conquista española, y aquí tenemos pues varios eventos que fueron determinantes para la vida de los pueblos mayas. Adelante, profesor. Pues bien, retomando la parte 1 del análisis, que es la identidad basado en la cultura maya, que le va a dar al territorio de Quintana Roo en 1902 una forma y una estructura que va a generar posteriormente y derivar en la fundación de un estado. Vamos a ver cómo estos elementos de la cultura maya que vamos a analizar en ese momento, que son 3 de importancia, y la dividimos en 3 importancia, en 3 periodos de importancia, y el primero que parece fundamental para esto es el que se desarrolla entre el 415 al 435 después de Cristo, cuando los mayas titzáes fundan Bacalar, y pues allí practicaban la agricultura nómada. Recordemos que la mayor parte de todas las civilizaciones pues practicaban la agricultura, y en la cual en este proceso pues participaba toda la familia, y la mujer pues representaba un punto esencial para poder lograr estos objetivos, ¿no? Y entonces esto nos lleva a pensar en el segundo periodo, que va de el 987 al 1185 después de Cristo, que le llamamos el periodo de la Liga del Mayapán, y en este periodo es cuando se funda Uxmal, Chichén Itzá y todas las zonas que están alrededor y más apegados hacia el estado de Yucatán y la parte norte del estado de Quintana Roo, lo que hoy es el territorio de Quintana Roo. Y entonces vamos a ver ahora, hacia 1461, cómo estaba formada estas estructuras organizacionales en la cultura maya. Pues es precisamente en esta parte cuando se establecen los cacicazgos. Y en Quintana Roo pues se encontraba parte de los chahuac, los taces y los cupules, y que va a integrar a los de la ECAP, esto en la región norte de lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Y en el centro y sur vamos a ver parte de los cochuat, que va a integrar a la de Chetumal y al cacicazgo, más bien conocido como el cacicazgo de Chactemal, y que va a llegar hasta los límites del Petén. Muy bien, en referencia a estos cacicazgos, pues se pueden ver algunos de sus elementos hasta el día de hoy en estos pueblos mayas y en la vida cotidiana del pueblo quintanarroense. Así también podemos ver que algunos apellidos pues han prevalecido. Nombremos a Cupul, Ecap, Itzá. Estos apellidos pues todavía son muy conocidos en la gran población de origen maya que tenemos en nuestro estado de Quintana Roo. También quisiera pues hacer un reconocimiento, y es muy primordial hacer el reconocimiento y recordar y enaltecer el rol de las mujeres, profesor, porque siempre es muy importante recordar que las mujeres han tenido a lo largo de la historia de los pueblos y especialmente a lo largo de esta historia de nuestro pueblo maya un rol determinante. Las madres, los jóvenes, las niñas, pues es de ellas de donde se mama el origen y la identidad de estos a sus hijos, a sus descendientes, y obviamente es de ellas de donde se mama el rumbo, que pues crean un lazo de identidad y que se ha preservado a lo largo de estos años. Sí, efectivamente, aquí la mujer maya va a jugar un papel importante para establecer el traslado de estos procesos de identidad, y también va a ser partícipe en los procesos para los cultivos, va a ser un proceso importante en el nacimiento de los nuevas ciudades mayas, ¿no? Y entonces vamos a ver durante todo ese proceso que sucedió durante casi 1000 años, que fueron formando estructuras
mayas, estructuras de ciudades mayas con un sistema de administración propio de la época y de la región. Vamos a ver cómo posteriormente esto, cuando llega con los cacicazgos, vamos a ver que allí va a iniciar prácticamente el periodo de la conquista, que es precisamente la segunda parte del análisis, y para la cual aquí la maestra Vilma nos va a hacer el favor de iniciar ese análisis. Muchas gracias, profesor. Es importante también recordar que uno de los propósitos de este periodo de la conquista o invasión, como algunos historiadores la dividen o la mencionan, uno de los propósitos pues era esclavizar, invadir y sublevar, capturar a los mayas como esclavos y llevarlos a sus islas y a sus territorios para que pudieran trabajar y hacer funciones pesadas. El asunto era que pues estas poblaciones que ellos habían traído de otros continentes como los negros y algunos asiáticos, pues ya habían mermado debido a los malos tratos y a la enajenación que los españoles les daban. Y en este periodo de conquista o de invasión hay algunos hechos importantes que es importante pues mencionar. Se da el primer mestizaje de Mesoamérica entre un náufrago que es Gonzalo Guerrero y la princesa Sacilja, perteneciente al cacicazgo de Chactemal. Algunos otros hechos históricos pues son la llegada a las tierras de Isla Mujeres y de Cabo Catoche en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba. Seguidamente su colega en el 1518 pues desembarca en lo que es la isla de Cozumel. En esta tercera expedición que se da en 1519 pues es liderada por Hernán Cortés y desembarca en Cozumel. Aquí tiene un encuentro con Jerónimo de Aguilar, quien había sido también un náufrago, un clérigo que había naufragado y había sido esclavizado por el cacicazgo maya. También tenemos otro evento en 1542, donde se da pues la conquista del actual territorio del estado de Quintana Roo, liderado por Francisco de Montejo. Y en 1639 pues los naturales de la provincia de Chactemal, hoy Chetumal, estaban en franca rebelión y solo Bacalar seguía en poder de los españoles. Sin embargo, pues por los ataques piratas y esta población de alguna manera pues fue desapareciendo y mermando. En cuanto al primer cacicazgo de Chactemal, quien casa a su hija con Gonzalo Guerrero, esto es un evento predominante porque se dice que es cuando se da el primer mestizaje en Quintana Roo, en México y en Mesoamérica. Siendo así que Gonzalo Guerrero decide adoptar los hábitos, el peinado, los tatuajes y toda la religión y la lengua de los mayas, y pues procrea hijos, y estos hijos pues son muy apreciados por él, tanto que en su encuentro con Hernán Cortés le dice que no se le trate como traidor, sino que él prefiere vivir ya una vida con los pueblos mayas, puesto que él ve a sus hijos y a su nueva familia como lo más importante. Y entonces esto es un suceso en cuanto al mestizaje que se da en Mesoamérica. Continuamos con la parte 3. Muy bien, gracias maestra Vilma. Como bien analizamos en esos dos puntos anteriores, que fue precisamente la identidad de la cultura maya y el encuentro de estas dos culturas, la maya y la española, o los conquistadores durante el proceso de conquista, pues va a generar un sincretismo cultural en materia de organización. Aquí es cuando vemos que estos dos elementos que se combinan, de las formas de organización de esas culturas españolas y la forma de organización maya, se encuentran, y además se genera una combinación también en este primer mestizaje, ¿no?, que va a dar origen a una nueva forma y a una nueva sociedad. Y bueno, después de estos dos periodos importantes, pues vamos a ver que vamos a iniciar una tercera etapa que va a ser determinante justamente en
o como parte importante del antecedente de la formación del territorio de Quintana Roo. Y a esa tercera parte le hemos llamado la Guerra de Castas, que va entre 1847 y 1901. Y entonces surge una serie de preguntas, ¿no? Entre las más importantes son, ¿cómo se inicia este conflicto? ¿Cómo era el panorama social, político y económico en ese tiempo? Y entonces, para poderlo analizar con precisión, vamos a ver qué pasaba en mayo de 1847, previo al inicio del conflicto. Aquí, perdón, profesor, aquí es muy importante mencionar que pues la rebelión de los pueblos mayas se da debido a que pues eran prácticamente esclavizados. Había un tributo muy alto que ellos tenían que pagar a los blancos y a los mestizos, y es por esa razón que se da esta rebelión, porque prácticamente los blancos y los mestizos pues eran los amos y podían decidir no solamente de ellos y de su familia, sino de las generaciones que venían. Y también cuentan algunos historiadores que podían hasta vender a sus trabajadores o esclavos junto con toda la familia y sus escasas propiedades. Sí, efectivamente, las evidencias que nos presentan los historiadores, que lo que sucedía en mayo de 1847, efectivamente había ciudadanos sin derechos, campesinos en conflicto con los hacendarios. Había una controversia entre México y la Gran Bretaña por el tema de los límites de Belice con México, y pues lógicamente allí estaba el territorio de Quintana Roo, territorio todavía sin una estructura legal para determinar con precisión cuáles eran los límites, y allí se estaba generando un conflicto. Y bueno, también había un conflicto bélico entre México y los Estados Unidos. Y lógicamente, otro elemento importante en mayo de 1847 es que Yucatán estaba separado de México. Había tomado la decisión de separarse y toda esta región pues ya no formaba parte de México. Por lo tanto, era complicado establecer algunas estructuras de organización para poder llevar a cabo el control de todas las acciones, ¿no? Y lógicamente, pues era evidente también que el gobierno de Yucatán pues no tenía recursos y había que buscar la manera, y eso era precisamente a través del cobro excesivo de tributos a la comunidad maya, lo cual pues empezó a generar una serie de malestares en las comunidades, ¿no? Y también otro hecho importante que nos muestran los historiadores es que había una rivalidad entre Mérida y Campeche. Recordemos que la península de Yucatán o el gobierno de Yucatán estaba dividido en 4 regiones de importancia. Una de ellas era Mérida, la segunda Campeche, estaba Valladolid, y lo que hoy es el territorio de Quintana Roo, pues era Bacalar, ¿no? Y pues ya con esta competencia entre Mérida y Campeche, pues se olvidaron de las otras regiones que eran de importancia, ¿no? ¿Y qué sucedía previo a la guerra? Una vez que hemos analizado esta primera parte, vamos a ver cómo arranca este conflicto el 30 de julio de 1847, cuando inicia la rebelión en Tepiche. Y esta rebelión, pues la inician los campesinos que no querían dejar de ser libres. Y esta rebelión, pues fue dirigida por Jacinto Paz y Cecilio Chi. Pero nos surge una pregunta otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que perseguían estos líderes que le van a dar un sentido filosófico al conflicto y que luego van a sentar las bases para la formación y la organización del territorio de Quintana Roo? Pues bueno, aquí tenemos unos elementos de importancia y los vamos a hacer en un orden cronológico. En 1847, Jacinto Paz propone disminuir contribuciones para los mayas. Y por su parte, en 1848, Cecilio Chi dice: guerra sin cuartel, vámonos a la guerra, no importa las razones, vámonos a la guerra, porque lo importante es defender nuestra libertad y defender nuestro territorio. Uno de los sentidos principales de la rebelión pues había cambiado con la actitud de Cecilio Chi, guerra sin cuartel. Así es. Y es así como desde 1867 a 1901, pues vamos a ver a una diversidad de líderes que van a tomar el mando, como José María Barrera, Bonifacio Novelo, Bernardino Ken, Venancio Pug, Crescencio Pot, pues que ellos buscaban consolidar el poder para vivir independientes.
pero todavía permanecía este objetivo principal, que era disminuir las contribuciones o los impuestos a los blancos y a los mestizos mayas. Así es, la filosofía de Jacinto Paz pues era justamente eso. Una de las razones por las cuales se había levantado era justamente porque los cobros de impuestos eran excesivos y buscábamos que esos tributos disminuyeran y también pues eso generar mejores condiciones de vida y no fueran los mayas no fueran sometidos, porque inclusive los historiadores marcan que ya había inclusive castigos corporales por no pagar los tributos. Entonces pues eso ya había generado un malestar muy fuerte dentro de la población maya. Y algunos de estos pueblos pues eran prácticamente esclavizados, al punto de que también podían hacer uso, venderlos prácticamente a otros o intercambiarlos entre los colegas blancos. Sí, y así es, maestra. Y así pasaron prácticamente casi 53 años hasta llegar a 1901. Y bueno, pues los acontecimientos durante la Guerra de Castas pues fueron elementos que influyeron en la formación y organización del territorio federal de Quintana Roo, y que en esta última etapa, en 1901 del conflicto, pues se van a presentar una serie de factores que a continuación vamos a analizar y que van a dar estructura legal para la formación del territorio federal de Quintana Roo. Y lógicamente esto fue desde la perspectiva del presidente Porfirio Díaz. Mencionemos, profesor, ciudades importantes que son escenario principal de la Guerra de Castas, como Tepit, que fue donde se inició la Guerra de Castas, y Tiosuco o Tijosuco, mencionado por algunos, que también fue declarado como pues zona de monumentos históricos por el INAH, y debido a estos rasgos arquitectónicos y edificios que se construyeron en el siglo XVII y XIX, y que son una representación de lo que sucedió pues en esta Guerra de Castas. Pues sí, así es, maestra Vilma. Y entonces estos elementos que dieron pauta a la Guerra de Castas pues van a llegar a su fin en 1901. Y en la visión del presidente Porfirio Díaz, que establece tres premisas básicas, ¿no? Primero, establecer de manera formal la frontera entre Belice y estar en paz con Inglaterra. Pues eso tenía un propósito fundamental, ¿no? Era precisamente propiciar la participación de Inglaterra en la economía mexicana. Y por otro lado, en un tercer punto específico del presidente Porfirio Díaz, si se lograba eso, pues eso permitía controlar políticamente la zona oriental de la península de Yucatán y pues aprovechar los recursos naturales que ahí existían. Recordemos que Inglaterra pues tenía intereses fuertes económicos ahí y geográficos, como Belice, lo que antes era pues una colonia de Inglaterra, y obviamente pues los intereses económicos en la explotación de los recursos naturales, como principalmente maderas, ¿verdad? Y una referencia también es el palo de tinte, que se utilizaba para pues dar color a diferentes telas, entre otros usos. Sí, efectivamente, el Chacté, de hecho en Chetumal todavía como territorio antes de 1974, hemos visto fotografías donde en el muelle fiscal del todavía territorio de Quintana Roo, pues veíamos ahí los tambos de tintes que eran exportados a Estados Unidos, en el intercambio comercial que se hacía con Estados Unidos y con toda la zona que era lo que le llamábamos las Honduras británicas. Y entonces, en ese sentido, para lograr estos objetivos, pues el presidente Porfirio Díaz realizó una serie de acciones militares, y entre estas, y también militares y también de tratados de carácter legal y de carácter internacional. Entre ellos vemos uno de los más importantes, que es el Tratado de Mariscal Spencer, que inició en 1893 y terminó en 1897. Justamente en ese tratado se firman y se establecen con claridad los límites entre México y Belice. Y esto pues va a ayudar, lógicamente, a la formación del Estado antes territorio de Quintana Roo, y va a establecer también límites y fronteras con Yucatán y con Campeche. Y al establecerse este tratado que delimitaba a Belice o colonia británica, pues la mayoría de la población que no sabía de límites, población maya, pues quedó asentada en Belice y en lo que es el territorio
Federal de Quintana Roo. Sí, pero vamos a ver un hecho bastante importante para la fundación del territorio de Quintana Roo y que se da en 1898, justamente cuando Otón P. Blanco fondea en lo que hoy es Chetumal el famosísimo Pontón y controla lo que es la región del Río Hondo y funda la ciudad de Payo Obispo con refugiados yucatecos y beliceños. Y entonces, y esa parte es lo que hoy conocemos como Chetumal. Y ese es uno de los acontecimientos más importantes para el nacimiento del territorio federal de Quintana Roo. Esa nueva población de Payo Obispo pues fue muy importante porque la mayoría de la población pues venía de los descendientes mayas en Belice, también mestizos y algunas otras poblaciones como libanesas que habían venido a México a través de los diferentes puertos, coreanos, o incluso chinos que dieron forma a este nuevo Payo Obispo, y que también los víveres pues se traían de Belice, también las comunicaciones. Recordemos que pues era un pueblo, una ciudad que se estaba creando y pues que adolecía de comunicaciones. En cuanto a los cables telegráficos, pues se tenía que ir a Belice o a Guatemala para poder comunicarse con la Ciudad de México. Así es, efectivamente. Y después de esta acción que concreta Otón Pompeyo Blanco, pues vamos a ver que se integra a esta expedición militar Ángel Ortiz Monasterio, que funda Xcalac posteriormente, ¿no? Y posteriormente también vamos a ver que se incorpora José María de la Vega, que llega a la desembocadura del Río Hondo y avanza hasta Bacalar en 1901. Y indiscutiblemente no podemos dejar atrás también, y que nos marcan los historiadores, la incorporación a esta expedición del famosísimo Victoriano Huerta, que se incorpora a esta expedición militar en 1902. Así es. Victoriano Huerta, este general, pues había tomado parte en las acciones en el norte del país, ¿no? En referencia a la pérdida de nuestro territorio con Estados Unidos, y ahora le tocó estar en la parte sur, en referencia pues a la delimitación del territorio de Quintana Roo y a su fundación. Es así como otro hecho importante de esa campaña militar encabezada y organizada desde 1895, pues fue la del general Ignacio Bravo, con los siguientes resultados que fueron cruciales para la organización del territorio federal de Quintana Roo, y entre ellas tenemos que entre 1898 y 1901 pues avanza 152 kilómetros fortificando los puntos claves dentro del territorio de Quintana Roo, ¿no? Lo que le va a permitir al general Bravo pues tender líneas telegráficas. Y al establecer ese tendido de líneas telegráficas, pues permitió ampliar la comunicación de esa zona del país con el presidente de la República. Y entonces el general Bravo es el que mantiene comunicado y explicándole todos los detalles de las formas del territorio y las características que se estaban presentando en ese momento al general Porfirio Díaz, presidente entonces, y que le va a permitir y dar la confianza para que posteriormente pueda tomar la decisión de fundar el territorio de Quintana Roo. Y es así como el 3 de mayo de 1901, el general Ignacio Bravo pues toma Santa Cruz, lo que hoy es Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto. Y con eso se da los primeros pasos importantísimos para lograr establecer el territorio federal de Quintana Roo. Pero en referencia a estas líneas telegráficas, pues fueron de beneficio para la población de Payo Obispo, porque pues agilizó la comunicación y obviamente el aspecto social, cultural y económico pues se vio beneficiado, ¿no? Sí, y así es, y estos hechos permitieron que justamente el 24 de noviembre el general Porfirio Díaz decretara la creación del territorio federal de Quintana Roo. Estamos hablando del 24 de noviembre de 1902, efectivamente en ese punto. Y pues bien, el tránsito de la vida política del nuevo territorio federal pues se vio opacado por la no aceptación de las fuerzas políticas y económicas de los estados de Yucatán y Campeche, de tal manera que a través de los años siguientes pues hubo diversas supresiones y restauraciones del decreto original, hasta que finalmente el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río,
restaura la condición de territorio federal el 16 de enero de 1935. ¿Sí? Y eso se debió a varios factores, ¿no? Porque no se tenía con precisión cómo se iba a organizar el territorio. Y fue hasta febrero de 1904 cuando se expide la primera ley de organización política y municipal del territorio de Quintana Roo, y con eso se empiezan a fijar los límites y se asentaron las atribuciones del jefe político, los prefectos, comisarios y los ayuntamientos y los juzgados. Es decir, como una forma de constitución, Así el es. preámbulo para lo que es hoy en día nuestra constitución del estado de Quintana Roo. Así es la que después me parece que en esos primeros 2 años de 1902 a 1904, pues prácticamente se gobernó el territorio a usos y costumbres, ¿no? Y eso derivó a través de una serie de análisis, pues, que había que expedir una ley para que se asentaran las condiciones, digamos, legales para la organización y especificar las actividades que cada estructura política y de organización y administrativa debía tener. Muy bien. En relación a la creación del territorio federal de Quintana Roo, algunos usos que el presidente Porfirio Díaz pues le dio a este territorio pues era mandar a los rebeldes que no estaban de acuerdo con su gobierno y algunos otros, ¿no? La gran mayoría de estos, un gran porcentaje de estas personas rebeldes que no estaban de acuerdo al gobierno de Porfirio Díaz, pues perecieron debido a las condiciones del territorio y que no estaban acostumbrados al clima y a las enfermedades tropicales. Así es, y desde 1905, pues en Quintana Roo se propusieron diversas concesiones que otorgó el presidente Porfirio Díaz. Estas concesiones eran sobre madera, chicle, pesquería, y contaba también el territorio con una franquicia para las importaciones, lo cual, pues lógicamente, pues no estimuló la economía local. Y muy a pesar de que oficialmente los mayas habían sido sometidos, pues se continuó con una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Y esto pues marcó pues el proceso en la que se encontraba el resto del país, que era justamente la Revolución Mexicana. Qué importante todo esto que comenta, profesor, y recordemos que Bacalar pues, fue uno de los últimos bastiones mayas, donde para que se rindieran se ofrecieron indultos y también se ofreció que se respetaran sus derechos, lo cual pues no pasó o pasó de manera paulatina, ¿no? El respeto al derecho de estos pueblos mayas, a pesar de los indultos, o reivindicaciones que se habían logrado en este periodo del fin de la guerra de castas. Y así es, una vez que se llegó al fin de la guerra de castas, que ya teníamos nuestra primera, que fue hasta 1904 que tuvimos nuestra primera ley de organización, pues bueno, vamos a regresarnos un poquito a 1902, cuando se decreta el territorio de Quintana Roo. Una vez que se publicó ese decreto constitucional, el general Porfirio Díaz nombró al primer jefe político en Quintana Roo, que recayó justamente en el general José María de la Vega, en 1902, y quien va a ejercer su función desde el campamento General Vega, que funcionó como capital del naciente territorio. Y el nuevo territorio federal se dividió para su administración y gobierno en 3 distritos de acuerdo con la situación geográfica: norte, centro y sur. Recordemos que en la era de formación de identidad de la cultura maya, pues hablábamos justamente de 3 formas y 3 tipos de organización o 3 zonas de organización, que fueron justamente el norte, sur y centro de la península de Yucatán, y más en esa región. Y se vuelve a retomar esto ya para poder organizar plenamente el territorio de Quintana Roo, ¿sí? Y vemos que en 1903, pues el general Porfirio Díaz pues nombró al general Ignacio Bravo, que se desempeñó como jefe político del territorio hasta 1911, es el que más duró, trasladándose en 1904 la capital a Chan Santa Cruz, llamada Santa Cruz de Bravo. Y entre abril y mayo de 1903, más o menos, pues se llevaron a cabo las primeras elecciones en el territorio de Quintana Roo para formar los ayuntamientos, y se formó en ese entonces
como parte de los primeros ayuntamientos el de Payo Obispo, el de Bacalar, el de Ixcalac y el del Campamento General Vega, así como el de Isla Mujeres, y mientras que en Cozumel, justamente en Cozumel, solo se instaló una junta municipal. Y así fue como se empezó a organizar el territorio de Quintana Roo, y esas fueron sus primeras elecciones. Muy bien, siendo que estos primeros municipios formaban parte de Xcalac y Bacalar, ahora lo que es Xcalac pues no forma ya parte de, no es un municipio, pero sí lo es Bacalar. Algunos de los cambios que ha sufrido la estructura pues municipal en el estado. Sí, y probablemente eso se debía también al número de habitantes que tenía la región, ¿no? Por eso se organizó de ese modo. Y entonces, bajo la necesidad de incrementar el número de pobladores y permitir explotar los recursos naturales y el desarrollo del nuevo territorio, pues el presidente Díaz habría de tomar una decisión de convertir el nuevo territorio en una especie de cárcel, ¿no? O de presidio político, ¿no? En la cual enviaba aquí a todos sus adversarios prácticamente al exilio, y por la lejanía que eso tenía con el centro del país, pues todo aquel que estuviera en desacuerdo con su gobierno, pues iban al territorio de Quintana Roo, ¿no? Y entonces pues eso también marcó un elemento importante para la organización del territorio de Quintana Roo, y eso generó también la oportunidad de que se poblara con un poquito mayor rapidez, ¿no? Y pues era necesario repoblar Payo Obispo con gente trabajadora y decente, y no solamente con gente que se traía de otros lados para cumplir ciertos castigos. Sí, así es, y retomando y haciendo una recapitulación de los jefes políticos que tuvo el naciente territorio federal de Quintana Roo, pues vamos a recordar que de 1902 a 1913 pues fue designado como jefe político José María de la Vega, y luego Ignacio Bravo, que ya también lo mencionamos, que fue el que duró más, de 903 al 911, y luego vamos a ver la llegada de Manuel Sánchez Rivera de 1911 a 1912, y solo tardó muy poco tiempo, y vimos la llegada de Alfredo Cámara Vales de 1912 a 1913, y luego de Víctor Morón en 1913. Aunque estos jefes políticos fueron nombrados por el presidente Díaz, pues todos gobernaron y ejercieron su mandato a partir de la Ley de Organización Política Municipal del Territorio Federal, que se emitió justamente en 1904. Pues se escuchaba de la fundación de este territorio federal de Quintana Roo, y entonces varios pobladores a lo largo y ancho de nuestro país tuvieron intenciones de venir a hacer una nueva vida, a tener tierras, siendo así que empezó paulatinamente la emigración de gente del norte principalmente, luego del occidente, centro, y de parte de Centroamérica y Belice y algunas otras partes del mundo que vinieron a formar parte de este nuevo territorio pujante. Así es. Bien, esta ley de organización del gobierno del territorio de Quintana Roo, que fue emitida el 27 de febrero de 1904, pues estaba integrada con 64 artículos, dividido en 6 capítulos, los cuales hacían referencia a los límites y la división territorial, en la cual básicamente en el capítulo 1 pues hablaba de las bases generales para el gobierno del territorio, y en el capítulo 2 pues establecía los procesos y acciones del jefe político, y en el capítulo 3 pues hablaba de las acciones y las actividades de los prefectos, comisarías y agentes de la policía. Así, en el capítulo 4 pues hablaba de los ayuntamientos, y el capítulo 5 pues hacía referencia a los juzgados del registro civil, ¿sí? Y también de los juzgados y del registro civil. Y bueno, pues dicha ley, que fungió como el primer estatuto del gobierno del territorio, pues se caracterizó por dividir su administración política y municipal en 3 distritos, denominados del norte, del centro y del sur, pues los cuales a su vez pues estaban divididos en municipalidades, comisarías, y cabe señalar que esta ley pues establece los límites y la división territorial, en la cual en su artículo primero pues va reproduciendo lo que previamente se había fijado mediante la reforma constitucional del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, y la reforma que se realizó en 1902 conforme al decreto.
Y podemos ver también en algunos pueblos, en la mayoría de los pueblos que no son, que forman parte de los municipios, que se rigen a través de comisariados y delegados. Lo podemos ver claramente en algunos de ellos, ¿no? Sí, de hecho hoy en el municipio de Otompe Blanco todavía se rigen por comisariados ejidales. Tenemos también a los representantes municipales, no recuerdo exactamente el nombre que hoy les mencionan, pero es muy parecido a lo que se manejaba desde 1902 y siguen con las mismas condiciones, ¿no? Y entonces vemos ahí cómo todos estos procesos que se generaron durante el proceso de identidad maya. Es así como conmemoramos los eventos que determinaron la creación del territorio federal del estado de Quintana Roo y que son parte de la identidad del pueblo quintanarroense y que han venido influyendo en la vida social y cultural del estado. Es significativo que la parte académica aborda en su currícula desde nivel básico a nivel superior la herencia e identidad maya que hacen fuerte al Estado y que nos ancla a la historia, que nos permite apreciar y sentirnos orgullosos de esta tierra nuestra del sur de la península que da vida al Estado de Quintana Roo. Sí, así es. Y bueno, todos los elementos que fuimos analizando en el proceso de formación del Estado de Quintana Roo, podemos ver que pues, el gobierno político y la administración municipal del territorio pues estaban conferidas a un jefe político que era nombrado y removido libremente por el Ejecutivo de la Unión, ejerciendo sus funciones en el Distrito Centro bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación, en tanto que en los distritos del norte y sur pues serían administrados por un prefecto que era nombrado directamente por el Ejecutivo Federal a propuesta del jefe político y bajo la supervisión de este último. Por su parte, cada cabecera municipal pues había un ayuntamiento nombrado directamente por la Secretaría de Gobernación a propuesta del jefe político, mientras que en cada comisaría pues había un comisario de la policía nombrado directamente por el jefe político del territorio, cuyas funciones pues se encontraban bajo la dependencia de los prefectos y sus respectivas jurisdicciones. Y pues así como vemos cómo todos estos procesos que analizamos desde el principio, de la identidad de la cultura maya, el proceso de la conquista, la guerra de castas y luego la llegada de diversos personajes del centro del país, pues le van a dar forma e identidad al territorio de Quintana Roo, pero más aún le van a dar a este territorio de Quintana Roo una estructura legal, una estructura administrativa que prevalece en nuestros tiempos. Así es, y podemos claramente ver la herencia de estos pueblos del norte de México, occidente, en el sur de nuestro estado, como en el municipio de Otompe Blanco, principalmente, que trajeron parte de sus cultivos y los replicaron aquí en lo que es nuestro estado, como el cultivo de la caña y algunas otras vegetales y formas de cultivo que también trajeron su cultura, nos las han transmitido y algo que nos llama la atención es que también le dieron nombre de esos pueblos donde vienen, por ejemplo, poblaciones de Michoacán, de Sonora, de Sinaloa. Ahora vemos que los pueblos del sur de Quintana Roo, específicamente en el municipio de Otompe Blanco, pues tiene esos nombres, ¿no? Pequeño Jalisco, Zamorita, etcétera, que son parte de la identidad también de los quintanarroenses, de los nuevos quintanarroenses, con herencia del norte, centro, occidente del país. Y es así igual que todos estos procesos de formación y los antecedentes que analizamos, pues van a influir grandemente en la determinación de sus aspectos económicos. Vamos a ver con mucha claridad que desde la estructura de la cultura maya, pues fuimos dividiendo el hoy estado de Quintana Roo en tres grandes regiones, ¿no? La norte, que su esencia económica pues es el turismo, dada la riqueza natural y las bellezas de sus playas, ¿no? Blancas arenas, selva baja, mar azul turquesa. Y luego en la zona centro, pues vamos a ver allí una estructura donde todavía prevalecen algunos cacicazgos mayas, ¿no? Y vamos a ver allí a los líderes mayas en el centro del estado de Quintana Roo y con una amplia riqueza forestal.
y también de flora y fauna que van a permitir el desarrollo de la región. Y luego nos vamos a ir al sur, donde está el municipio de Otompe Blanco, donde está Chetumal, con su esencia gubernamental, donde también tenemos una amplia división en materia turística y tenemos una amplia producción de caña. Todos esos procesos enmarcan hoy el proceso de organización del Estado de Quintana Roo, que tiene su antecedente principal en la formación del territorio, en la conquista y lógicamente también en esa identidad de cultura maya. Y lo importante es que las nuevas generaciones están aprendiendo de esta herencia cultural y de cómo se formó nuestro estado de Quintana Roo a nivel básico, nivel medio, superior y superior, pues es parte de la currícula enseñarle a los niños nuestros antepasados, nuestros ancestros, la cultura, la herencia, la identidad y cómo fortalecer estos valores a lo largo de los años siguientes, donde podemos conmemorar con muchas más actividades los 120 años de la creación del territorio federal de Quintana Roo. Y es así como en esos 120 años de creación del territorio de Quintana Roo, vemos también como parte importante de este desarrollo el nacimiento de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Y que hoy ha logrado un objetivo fundamental, que es la Universidad Autónoma del Estado, y que tiene precisamente su origen y su esencia en estos elementos culturales emanados de la cultura maya y de los elementos del territorio de Quintana Roo. Ciertamente, y organizaciones como la Sociedad Quintana Roo, los municipios con sus comités formados especialmente para conmemorar estos 120 años de la fundación del territorio, pues se han unido con cronistas de los 11 municipios, así como con promotores culturales, con la sociedad civil, con estudiantes de todo tipo de nivel, desde el básico al superior, y quienes junto a nuestra Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo pues han organizado eventos primordiales y determinantes para conmemorar este magno evento del decreto de creación del territorio federal. Pues nos sentimos muy orgullosos, profesor, y es una distinción haber compartido con todos ustedes y formado parte de esta amena plática que hoy les trajimos. Muchas gracias, maestra Vilma Portillo. Muchas gracias por su atención y nos sentimos orgullosos de poder pertenecer a este estado de Quintana Roo.